El resto, Candela, Estefano, Juan. ¿Qué otra? Sí, yo no tengo problema en rendir. Acá estoy, profe. Sí, que les digo, ¿están dispuestos? O sea, son de la idea de rendir porque ustedes son 20 y pico en el curso. Los que me están siguiendo son bastante pocos, pero yo les estoy ofreciendo a los que me siguen la posibilidad de la semana que viene rendir. De pronto, si ustedes me dicen, no, la semana que viene no, la otra, bueno, yo se los corro. Pero de rendir como para que ustedes 4 se saquen de encima todos estos temas, porque yo después voy a arrancar con temas nuevos. Y el día que volvamos a clase, yo voy a tener que evaluar todo lo que di. Entonces, en una sola evaluación voy a tener que juntar todo lo que yo no evalué. Si ustedes toman esa posibilidad de que yo les evalúe hasta ahora, hasta donde vemos ahora, ustedes el día que vuelvan a clase, esa parte no la van a rendir. Pero es una decisión de ustedes. O sea, yo no los puedo obligar a rendir. Lo que sí les ofrezco es que quienes hayan seguido la materia, quienes estén al día, quienes entreguen las actividades, lo hacen, no lo tienen, eso es obvio, en algún momento hay que reconocerlo. Pero por eso les estoy ofreciendo la posibilidad de que el día que regresen a clase, Sí, yo no tengo problema en rendir la semana que viene. Para no mí los sería escucho nada. mejor, preferiría sacarme un peso. Y para mí sería mejor rendir la semana que viene. Así me saco un peso para la próxima. Yo no tengo problema de que rindan la semana que viene. Yo no sé cómo están ustedes o qué tan involucrados o qué tanto trabajo tienen por lo... Sí, por el 25, profe. No sé, yo esta semana o la esta otra semana rendiría, pero sí rendiría ahora en cuarentena. Esto. Yo esta semana tengo que hacer la edición de varios videos. Así que se me complica para esta semana, pero la semana que viene no hay problema. Porque no nos están dando un contenido en las otras materias. Sería Entonces, no. 26 o nos vamos al martes, no me acuerdo qué fecha es el siguiente. Claro, yo rendiría en alguno de esos 2 martes, profe. Bueno. Así ya está. Entonces el jueves que nos volvemos a encontrar en física, nos ponemos de acuerdo, yo de todas formas, para, digamos, en el grupo de WhatsApp voy a poner que vamos a hacer una situación de examen y bueno, si quieren sumarse algunos otros, no hay problema, pero básicamente la haríamos o el martes de la semana que viene o el otro. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les pedí que tuviesen a mano el tema de la calculadora y un lápiz y una hoja. Vamos a ver un temita que nos estaría faltando como para cerrar, que no es nada complicado, para cerrar todo esto de estequiometría y de concentraciones. Y la idea después es darles unos ejercicios para que ustedes repasen para la evaluación. Yo les voy a compartir, avísenme. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí sí. Bueno, ustedes activen los micrófonos, total, yo no tengo problema y cualquier cosa me van diciendo, me van consultando. Bueno, nos quedaría este temita que es la composición porcentual de un compuesto químico. Ustedes cuando, por ejemplo, tienen la fórmula del agua, ¿sí? Ustedes saben que es H2O. ¿Qué me indica a mí esa fórmula? Una fórmula química a mí me indica
qué elementos químicos están en esa fórmula y qué cantidad de cada uno de esos elementos químicos están en la fórmula del compuesto. Yo sé, por ejemplo, que el agua, los elementos químicos que tienen son el hidrógeno y el oxígeno, de los cuales tiene 2 hidrógenos, porque el índice me lo indica, y un oxígeno, porque también el subíndice me lo indica. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar en este caso justamente es esa composición que hay en un compuesto. Fíjense que ahí la formulita que tienen ustedes, esta que está en el recuadro celeste, dice que la composición porcentual de uno de los elementos, porque vamos a tener que tomar cada elemento por separado, es igual a N es la cantidad de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros tomáramos el agua, sería, si vamos a hacer la composición porcentual del hidrógeno, N a mí me vale 2, porque tengo 2 hidrógenos, por la masa molar del elemento, gramo. Exactamente. Dividido la masa molar del compuesto. O sea que acá nosotros lo que tendríamos que poner es la masa del agua, que son 18 gramos. ¿Me siguen acá? Sí. Por el 100%. De esa forma, yo lo que voy a calcular es el porcentaje que ocupa en el agua el hidrógeno. Si ahora lo hago con el oxígeno, N vale 1, la masa molar del elemento, 16 gramos, que es la del oxígeno, dividido la masa molar del compuesto, 18 gramos de nuevo, por el 100%, y ahí estoy calculando el porcentaje que ocupa el oxígeno en el agua. Si hubiese más elementos, tengo que seguir haciendo lo mismo. ¿Qué sucede? Todos esos porcentajes va a ser la composición porcentual en el compuesto químico. ¿Me siguen hasta acá? Sí, creo que se conecta el ROE, profe. Bien, acá hay un ejemplo con el ácido fosfórico. Fíjense que acá les habla un poquito de para qué se utiliza el ácido fosfórico y nos dice que calculemos la composición porcentual en este compuesto. Entonces, fíjense que calcula el porcentaje del hidrógeno, el porcentaje del fósforo y el porcentaje del oxígeno. Y miren qué importante, vieron que nosotros generalmente usamos 2 decimales para la masa de los elementos. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, cuando se busquen la masa del hidrógeno, miren que nosotros recién considerábamos 1, pero se pone 1,008, o sea, todos los decimales tal y como vienen en la tabla periódica. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo la formulita, fíjense, hidrógenos, de acuerdo a la fórmula química del ácido fosfórico, son 3. Por lo tanto, N vale 3. Por la masa del elemento, 1,008 gramos, que es el hidrógeno, dividido el peso, o digamos, la masa molecular de todo el compuesto. Para eso nosotros tendríamos que haber hecho la suma de cada uno de los elementos por su masa, por el 100%. Lo mismo hacen con el fósforo. Fíjense que el fósforo no está multiplicado por nada en N porque tenemos un solo fósforo. Y en el oxígeno está multiplicado por 4 porque en la fórmula molecular del ácido fosfórico, ¿sí?, tenemos 4 oxígenos. Y miren que abajo va siempre el mismo valor, porque me estoy refiriendo
a la masa molar del compuesto, que para este caso es la masa molar del ácido fosfórico, que me da 97,99 gramos. Otra vez lo mismo, nosotros por ahí ponemos 98 gramos que pesa el ácido fosfórico. No van a tener grandes inconvenientes en los resultados. Está bueno que ustedes usen la mayor cantidad de decimales posible. ¿Qué sucede acá? Si nosotros sumamos estos porcentajes, el 3,086, 31,61 y 65,31, súmenlos a ver cuánto les da. Ni veo los números. No veo los números. 3,086, 31, 100,006. Bien. Fíjense ahí la pregunta que yo les pongo. ¿Los porcentajes suman 100%? Casi nunca les da el 100% redondo, o sea, 100,00000. O les da un poquitito más abajo que 100 o un poquitito más arriba que 100. ¿A qué me refiero a un poquitito más arriba? Y como esto, un 100,006 o un 100,01. ¿A qué me refiero abajo? Y a un 99,8, 99,9, no un 96 ni un 104. Si me da esos valores, es porque haría mal. ¿Por qué nos da esa pequeña desviación del 100%? Por los redondeos que vamos haciendo a medida que hacemos los cálculos. Seguramente que ustedes cuando, por ejemplo, calcularon la composición porcentual del hidrógeno, a lo mejor ese 3,086 era 3,0858359, un montón de números, entonces ustedes hacen el redondeo. Pero siempre es un punto para considerar a ver si su ejercicio está bien, que la suma de todos los porcentajes nos dé muy cerca de 100. Y es lógico, porque el 100% es la masa molar del compuesto, los 97,99 gramos. De esos 97,99 gramos, algo aportó el hidrógeno, algo aportó el fósforo y algo aportó el oxígeno a esa masa del compuesto. Entonces yo lo que digo es qué porcentaje de cada uno aportó a ese 100% del total. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Fíjense que ustedes acá tienen un ejercicio donde deben calcular la composición porcentual en masa de cada uno de los elementos del ácido sulfúrico. Yo obviamente que no les voy a poner el ácido sulfúrico con la fórmula única. Ustedes tendrán que saber cuál es la fórmula del ácido sulfúrico para calcular la composición porcentual. Sí. Lo vamos a dejar a este ejercicio para cuando ustedes, cuando se nos corte la comunicación, ahí empiezan a hacer ese ejercicio en el corte que hacemos, lo dejamos pendiente. Entonces, lo anoto, profe. Sí, escriban que tienen que calcular la composición porcentual de estos elementos del ácido sulfúrico y escríbanse la formulita o sáquenle una foto con el teléfono a la pantalla. Está. ¿Podemos avanzar? Sí, vaya. ¿Hasta acá todos vienen bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Directamente relacionada con la composición porcentual de los elementos de un compuesto está cómo calcular la fórmula empírica de un compuesto. Y ahora lo que tenemos que hacer es diferenciar la fórmula empírica de la fórmula molecular. ¿Por qué? La fórmula molecular es la que nosotros estamos acostumbrados a escribir siempre. O sea, cómo nosotros encontramos un compuesto en la naturaleza.
Por ejemplo, vamos a escribir la glucosa. Escríbanse ustedes en una hoja la fórmula molecular de la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula molecular. ¿Qué significa? Que es la forma en la que yo encuentro la glucosa, ¿sí?, en la naturaleza. Carbono 6. Una excepción, profe, que no se simplifica. Lo que pasa es que es un compuesto orgánico con cadenas carbonadas, entonces por eso es así. Ah. Todos los compuestos orgánicos, al ser cadenas carbonadas, vos no simplificás los subíndices porque justamente lo que estás dando cuenta es de la cadena carbonada o del anillo. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos dijimos de la glucosa, esa es la fórmula molecular. Ahora, ¿qué diferencia hay con la fórmula empírica? La fórmula empírica a nosotros nos dice que es la relación mínima que hay entre los elementos del compuesto, que sería como eso que vos decís, Valentino, de simplificar. Si ustedes simplificaran esa fórmula, vayan simplificándola ustedes, tanto al 6 del carbono, al 12 del hidrógeno y al 6 del oxígeno, los podemos dividir por 6. Claro. Entonces nos queda carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Esa es la fórmula empírica de la glucosa. ¿Y qué nos dice? Que siempre, por cada carbono y por cada oxígeno, hay el doble de átomos de hidrógeno. ¿Me siguieron la lectura que yo hice sobre la fórmula empírica? Sí, profe. Sí. Cuando yo simplifiqué, o sea, es la forma, la fórmula empírica es la manera más simple en la que se relacionan los elementos del compuesto. Si ustedes se fijan, el análisis que yo hago, que digo, por cada carbono y por cada oxígeno, porque tienen uno, hay el doble de átomos de hidrógeno. ¿Se entendió la diferencia que hay entre fórmula empírica y molecular? Sí. Hay veces que la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales, pero sí es importante que ustedes sepan qué diferencia hay, y ahora vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta nosotros si la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales o no, y cómo calcularlas en ese caso. Ahora bien, nosotros lo que vamos a ver en este caso es cómo calcular esa fórmula empírica. Siempre nosotros, en un laboratorio o lo que sea que nosotros estemos investigando un compuesto, puede ser un compuesto nuevo, puede ser que, por ejemplo, nos traigan un mineral y nos digan, bueno, a ver, quiero determinar qué pureza hay en ese mineral de cobre, de oro, de, no sé, plata. Entonces, siempre se trabaja con este tipo de cosas. Con la composición porcentual, que es lo que vimos recién, y con las fórmulas empíricas moleculares. Entonces, fíjense, acá dice que podemos hacer el proceso al revés que el que hicimos recién. Cuando nosotros recién conocíamos la fórmula molecular, calculábamos la composición porcentual. Ahora, conociendo la composición porcentual, vamos a calcular la fórmula empírica. Y una vez que calculemos la fórmula empírica, vamos a ver qué pasa con la molecular. Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué con la composición porcentual se calcula la fórmula empírica y no directamente la molecular? Porque si ustedes, a partir de la composición porcentual, quieren calcular una fórmula, la primera que van a calcular es la empírica, que puede o no ser la molecular. ¿Y por qué? Porque ustedes, si sacaran la composición porcentual
de la glucosa que veíamos recién, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la composición porcentual es exactamente igual que si yo sacara carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Lo que representa cada elemento en el compuesto, en porcentaje, es exactamente igual. Entonces, yo lo primero que hago siempre es calcular la empírica, la relación mínima que hay entre los elementos de un compuesto. Ahora, para eso, yo tengo que tener la composición porcentual. Entonces, fíjense, dice que el ácido ascórbico, que es la vitamina C que ustedes comúnmente conocen, dice que está formada por el 40,92% de carbono, el 4,58% de hidrógeno y el 54,50% de oxígeno. Nosotros tenemos que determinar la fórmula empírica. Entonces, cuando a mí me dicen 40,92% de carbono, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 100 gramos del compuesto, o sea, del ácido ascórbico, 40,92 son de carbono. ¿Me siguen la relación esa de porcentaje? Entonces, yo lo traslado y digo, si yo tengo 100 gramos de la vitamina C, entonces voy a tener 40,92 gramos de carbono, 4,58 gramos de hidrógeno y 54,5 gramos de oxígeno. ¿Me siguieron de esa, digamos, lo que yo deduzco de esos famosos porcentajes? Sí, Por ciento significa que por cada 100 hay tanto de cada elemento. Claro. Entonces, fíjense, yo para calcular, ¿sí?, cómo está compuesta la fórmula empírica, yo sé que voy a tener, en la fórmula del compuesto, voy a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿cómo hago calcular yo esos subíndices que van debajo del carbono, debajo del hidrógeno y debajo del oxígeno? Esos subíndices a mí me indican cuánto hay de cada uno, ¿sí o no? Sí. Y si yo les digo a ustedes, por ejemplo, carbono 2, ¿cómo harían ustedes para calcular los gramos que tengo de carbono? Multiplicándolo por 2. Y busco el Muy bien, o peso sea, buscan la masa molecular, de lo carbono multiplico por el... multiplicándolo por 2. Acá tenemos que hacer al revés, porque nosotros ya sabemos que tenemos 40,92 gramos de carbono. Y si yo tengo que averiguar ese subíndice, porque yo ya sé los elementos que voy a tener en la fórmula empírica, carbono, hidrógeno y oxígeno. Va el carbono, te fija cuánto pesa y claro, cuántas veces entra en el ahora tengo que averiguar cuántos hay de cada uno. La forma de averiguar cuántos hay de cada uno es dividir los gramos que tengo de cada elemento dividido su masa. Claro. Entonces, fíjense, acá digo, los moles de carbono igual 40,92, que es lo que yo tengo inicialmente, y acá hago por un mol, son 12 gramos, que es como si hiciéramos la reglita de 3. Claro. O sea, directamente ustedes lo que pueden hacer es 40,92 dividido 12,01 y les dan los moles de carbono. Claro. Con el hidrógeno, la cantidad de hidrógeno dividido la masa del hidrógeno, nos da los moles de hidrógeno, y lo mismo con el oxígeno. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Hasta acá lo que hicimos fue convertir los gramos de cada elemento en moles. Ahora, ¿ustedes conocen algún compuesto que diga carbono 3,407, hidrógeno 4,54, oxígeno 3,406? No. No, eso.
Nosotros sabemos que los subíndices en cada elemento del compuesto deben ser números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, una vez que se hace esa división, si no nos dan números enteros, como es este el caso, tenemos que hacer una corrección. ¿Y cuál es la metodología para hacer esa corrección? Siempre la misma. Y es dividir los moles de cada elemento, fíjense, 3,407, 4,54 y 3,406, los dividimos a todos por el más chiquitito. ¿Cuál es el más chiquitito? El 3,406 del oxígeno. Entonces, a todos los dividimos por ese número. Fíjense que en el carbono nos da prácticamente 1. Lo tomamos como 1. En el hidrógeno nos da 1,33. Y en el oxígeno nos da 1. Ahora, a 2 ya los tenemos como enteros, pero a 1, que es el hidrógeno, todavía no. Entonces, una vez que hicimos el paso de dividir a todos por el más chiquitito, ahora empezamos a multiplicar para arriba hasta tanto el hidrógeno nos dé un número entero. Ahora, chicos, si yo el hidrógeno lo empiezo a multiplicar por un número hasta que me dé un entero, una vez que yo sepa cuál es ese número, a los otros dos también tengo que multiplicarlos para seguir manteniendo la relación entre los tres elementos. Fíjense que yo siempre hago con todos lo mismo. A todos los dividí por el más chiquitito. A todos los voy a multiplicar. Lo que pasa es que yo voy a trabajar con el que todavía no me dio entero. ¿Por qué? Porque si yo a ese lo multiplico por 2, por 3, por 4, hasta que me dé entero, a estos, al uno del carbono y al uno del oxígeno, independientemente de por qué lo multiplique, ya me va a dar entero. Claro. Entonces, el que yo tengo que atacar es el hidrógeno. A ver, vayamos por parte. Hagan 1.33 por 2. ¿Cuánto les da? 2,66. No es entero. Vamos, 1,33 por 3. 3,99. 3,99. Bien. Ese ya lo podemos considerar como un 4. ¿Me siguen? Ahora, sí. Si nosotros al 1,33 lo vamos a multiplicar por 3, al 1 del carbono y al 1 del oxígeno también los tenemos que multiplicar por 3. Entonces, la fórmula empírica del ácido ascórbico va a ser carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. ¿Se entendió cómo se determina entonces la fórmula empírica? Sí. ¿Quieren que reveamos algo más? Primero, a mí me dan la composición porcentual de un compuesto. Cuando a mí me dan la composición porcentual, yo asumo que cada 100 gramos del compuesto tengo tantos gramos de cada elemento. A esos gramos de cada elemento los tengo que convertir a moles para empezar a investigar cuáles son los subíndices de cada elemento. ¿Cómo lo hago? Dividiéndolo por la masa de cada elemento. Ahora, esos subíndices de cada elemento deben ser números enteros. Si de una me da números enteros, ya estoy. Pero si me dan números decimales, primero lo que debo hacer es dividir todos los números de moles por el más chiquitito. Si aún así todavía tengo números decimales, empiezo a multiplicar hasta tanto me dé un número entero. Una vez
que el que era decimal lo pude convertir a número entero multiplicando, multiplico por el mismo número los que ya tenía enteros. Pero siempre tengo que acordarme de eso, de que todos los elementos van a sufrir esa modificación. No es que en este caso, por ejemplo, voy a multiplicar por 3 el hidrógeno y el carbono y el oxígeno me olvido. Ustedes recuerden que nosotros estamos determinando la relación que hay entre cada elemento. Y no es lo mismo decir que por cada carbono y por cada oxígeno hay 1,33 hidrógenos, a decir que por cada carbono y por cada oxígeno hay 4 hidrógenos, porque está mal. Si yo al hidrógeno lo convertí en 4 para que sea entero, pues entonces al carbono y al oxígeno tengo que multiplicarlos también por 3 para que mi fórmula empírica sea la correcta. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo si esa fórmula empírica es igual a la fórmula molecular? ¿Por qué? Porque yo conozco o puedo averiguar cuánto, cuál es la masa del ácido ascórbico. Entonces, si yo sé la masa del ácido ascórbico, calculo la masa de la fórmula empírica y las comparo. Entonces, o son iguales, que quiere decir que la fórmula empírica y la molecular son iguales, o la molecular va a ser más alta que la empírica. Entonces, ahí me doy cuenta que son diferentes. Hasta acá, ¿me siguieron? Sí, profe. Bueno, fíjense que ahí tienen otro ejercicio para hacer. ¿Lo quieren copiar o no sé si le sacaron fotos o algo? Lo copio. Profe, Sí, y cuando se trata de un compuesto orgánico es que hay que dividirlo por el número así con la glucosa. sí, ustedes lo que hacen es cada uno de los elementos, ¿sí? Agarran y lo tratan indistintamente. El carbono por un lado, el oxígeno por el otro y el hidrógeno por el otro. Está, profe. ¿Era eso lo que me preguntabas, Estefano? No, que con la glucosa lo dividimos al 6, al 12 y al 6, y habíamos dicho que el C1H2O1 era la fórmula empírica. Sí. Si ustedes calculan, por ejemplo, cuál es la masa, ¿sí?, empírica, les da, el carbono tienen 12, más gramos de hidrógeno, más 16 de oxígeno. O sea que empíricamente la glucosa pesa 30 gramos, ¿sí? Ahora, la fórmula molecular de la glucosa son 12 por 6, porque tengo 6 carbonos, más 12 por 1, que tengo 12 hidrógenos, más 6 por 16, que tengo del oxígeno. 180 gramos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, ahí sé que la fórmula empírica es distinta a la molecular. Y si ustedes se fijan, hagan el peso molecular dividido el empírico. ¿Cuánto les da? Yo creo. 6. ¿O no? ¿Y qué significará ese 6? Que son 6 moléculas. Que en la vida real, la fórmula molecular de la glucosa es 6 veces más que la empírica. O sea, es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6.
Claro. Con la relación de los pesos, yo sé cuánto más hay de cada elemento realmente en esa molécula. Ah, Siempre igual. La forma de calcular una fórmula empírica es siempre la misma. Que ustedes arrancan desde la composición porcentual, asumen que tienen 100 gramos del compuesto, entonces ahí ven cuántos gramos tienen de cada elemento, a esos gramos los convierten en moles y esos van a ser sus primeros subíndices. Si esos subíndices no son números enteros, hay que dividir por el más chiquito. Una vez que ustedes ahí, si es que no consiguen de nuevo que todos los elementos tengan números enteros, que tienen número decimal, empiezan a multiplicar hacia arriba hasta tanto les dé un número entero. Una vez que les da el número entero, multiplican por ese mismo número a todos los elementos restantes. Lo que nosotros veíamos con la glucosa es cómo nos hacíamos dar cuenta si la fórmula empírica era igual a la fórmula molecular. Y para eso, siempre nosotros lo que conocemos es la masa molecular del compuesto real, que en el caso de la glucosa hubiese sido 180 gramos. En el caso de la fórmula empírica era 30 gramos, cuando nosotros hacíamos la relación daba 6, que significa que el compuesto en realidad tiene una masa 6 veces más grande que la masa empírica. Y la única forma de que tenga 6 veces más la masa molecular que la empírica es porque hay 6 veces más de elementos de cada uno. Entonces de ahí nos deducíamos que era carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la molecular. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo les fue con los ejercicios que tenían para hacer? Estoy terminando el segundo. Sí, ahí yo está, también. profe. Yo terminé, creo. Bueno, a ver, díganse entre todos los resultados, a ver si a todos les dio lo mismo. En la 1, en el hidrógeno me dio 2,057. ¿Por ciento? Sí. En el azufre, 32,65%. Y en el oxígeno me dio 65,31%. Sí. ¿A todos les dio así? Sí. ¿Alguno chequeó que esa suma diera cercana al 100%? Sí, me daba 100,017, creo. A mí Bien. 100,26. ¿Y el segundo ejercicio llegaron a hacerlo? Yo sí, no sé si está Sí. bien, pero... Bien. Ustedes partieron del compuesto, les daba la composición porcentual, hicieron que eran 100 gramos del compuesto, los gramos de cada elemento los dividieron por su masa. Bueno, ¿a qué fórmula empírica llegaron? A 1, de calcio. Calcio 1. De potasio 1. De manganeso 1 también. Y de oxígeno 4. ¿A todos les dio así? Sí. Sí. No sé si está bien porque en el oxígeno me da 4,015. Sí, está bien que le hayan puesto el 4. Claro, eso, si había que poner el 4, había que seguir multiplicando. Bueno, entonces todos entendieron la metodología. Dividimos primero por el peso de cada elemento, por la masa de cada elemento. Tenemos los subíndices.
Si nos dan decimales, dividimos por el más chiquito, y si nos siguen dando decimales, empezamos a multiplicar para arriba. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todos los subíndices de cada elemento sean números enteros, no pueden ser números decimales. ¿Está? Sí, y para sacar la molecular ahora, profe. Ahora vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Está? Sí. Bien. Fíjense que acá les dice un poco lo que yo les venía adelantando, que para nosotros saber si la fórmula molecular y la fórmula empírica son iguales o no, lo que debemos conocer es la masa del compuesto, o sea, cuántos gramos de masa tiene, supónganse, el ácido sulfúrico o cualquier compuesto que nosotros estemos tratando, tenemos que saber cuál es la masa de ese compuesto. Como recién vieron que decíamos que la masa molecular de la glucosa era 180 gramos. Entonces, de esa forma, conociendo la masa del compuesto y conociendo la masa empírica, vamos a saber qué diferencia puede haber o si los dos son iguales. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Fíjense. Tenemos un compuesto que tiene un 30,46% de nitrógeno, un 69,54% de oxígeno, y acá dice que en un experimento que se hizo, se sabe que la masa real del compuesto es entre 90 y 95 gramos. ¿Ven que dice masa aproximada? O sea, si el compuesto pesa entre 90 y 95, o sea, real, que es la molecular, y o la empírica me va a dar entre 90 y 95, o me va a dar 30 si es que es 3 veces más, o 45, o sea, siempre va a haber una relación redonda entre las dos. Y acá nos dice determinar la fórmula molecular y la masa molar exacta del compuesto. Bueno, lo primero que hacemos, ustedes saben que es la empírica. Entonces, en 100 gramos del compuesto sabemos que va a haber 30,46 de nitrógeno y 69,54 de oxígeno. Dividimos eso por la masa de cada elemento y nos da 2,174 moles de nitrógeno y 4,346 moles de oxígeno. Vamos a ver, yo ahí ya les puse el resultado. Hagan ustedes la partecita de dividir por el más chiquito. Bueno. Fíjense que a ustedes les quedaría nitrógeno con un subíndice de 2,174 y oxígeno con un subíndice de 4,346. Si lo dividen a los dos por el más chiquitito, les queda nitrógeno 1, oxígeno 2. Sí. Y ahí se terminó. Ya los tenemos como enteros, o sea que no tenemos que seguir multiplicando. Ahora bien, díganme qué masa empírica tiene ese nitrógeno oxígeno 2. De nitrógeno 1, oxígeno 2. ¿No? Exactamente. ¿Cuánto sería? Y nitrógeno pesa 14 y el oxígeno 16 por 2, 34, no, 64 y no. No, 32. 32 y 14. 46. Lleve matemática. 46. O sea, la masa empírica es 46. Sí. Y la molecular, a nosotros nos dijeron que era entre 90 y 95. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí, profe. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? La fórmula molecular y la fórmula empírica, ¿son iguales? No. No, porque las masas son diferentes. Ahora, más o menos, alguno de ustedes, ¿me puede decir
¿cuánto o qué relación hay entre 90 o 95 y 46? El doble. De 12. Casi el doble. Bien. ¿Cuánto es 46 por 2? 92. 92. Aguántenme que me están golpeando la puerta. Entonces, ¿cuál sería la fórmula molecular y cuál es el peso real del compuesto? Apareció Andreani. Hola, chicos. ¿Cuál sería entonces el peso real del compuesto? Entre 90 y 95. ¿Cuál es el exacto? 90. Ah, no, 92. 92. Porque Está. el empírico que nosotros sacamos es exacto. Y si a nosotros nos dicen que está entre 90 y 95, nosotros sabemos que 46 por 2 es 92. O sea que la masa molar exacta son 92 gramos. ¿Y la fórmula molecular cuál sería entonces? N2 o 4. N2 o 4. Exactamente. Eso, dijo el chavo. ¿Se entendió cómo es? Sí, profe. Sí. Una vez que yo tengo la fórmula empírica, que ya saben cómo sacarla, saco la masa empírica y la comparo con la masa del compuesto real que a mí me dieron. Eso, profe, del 90 y del 95 no lo va a dar o no en la prueba. Para saber. Sí, ustedes tienen que saber, es la única forma que ustedes sepan si la empírica y la molecular son iguales, conociendo la masa del compuesto. Tata. ¿Y todos entendieron por qué la fórmula molecular va a ser N2 o 4? Sí. Sí, ahora sí. Vamos a avanzar entonces. Sí. Elige. Fíjense, bueno, ahí está un poco arriba el cálculo, ¿sí? De que la masa molar es el doble de la empírica, que es lo que recién razonábamos. Acá tienen un par de ejercicios como para que vayamos viendo un poco este tema, para que vayamos practicando. Fíjense que en el caso del primero tenemos que calcular la composición porcentual, la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Estamos? Sí. Fíjense que ustedes dicen, tengo una muestra de un compuesto de boro y de hidrógeno, o sea que los únicos dos elementos que tienen ustedes son esos. Hay 6,444 gramos de boro y 1,803 gramos de hidrógeno. ¿Cómo harían para saber o para calcular la composición porcentual de esto? La Y porcentual. tengo que sumar para saber el total. Exactamente. Van a tener que sumar esto más esto, y eso va a ser el 100%. Entonces, los gramos de cada uno, X, y así van a calcular la composición porcentual. Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, una vez que tengan la composición porcentual, van a calcular la fórmula empírica. Una vez que tengan la fórmula empírica, van a calcular la masa empírica y la van a comparar con esto que les dice que la masa molar es aproximadamente 30 gramos. Y ahí van a ver si la fórmula empírica es igual o no a la molecular, y en caso de que no sea igual, ustedes tendrán que decirme cuál es la fórmula molecular. Después, en la segunda,
nos dice que, bueno, que cuando nosotros hacemos reaccionar un metal alcalino con agua, ¿cuál sería un metal alcalino, por ejemplo? Los metales, El berilio. fíjense que están primero los alcalinos y después los alcalinos térreos. Los alcalinos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Sí? ¿Sería alguno de esos? Sí. Dice que reaccionan con agua y forman hidrógeno gaseoso. ¿Cómo lo van a escribir el hidrógeno gaseoso? H2. H y G. H2 y el estado G. Y el hidróxido correspondiente. ¿Cuál será el hidróxido? Verán después ustedes en función del metal alcalino. Entonces ahí dice que ustedes hacen reaccionar litio y agua. El litio Sí. solito, así como lo escriben ustedes. Esa reacción entre litio y agua me va a dar hidrógeno gas más ¿qué? ¿Qué hidróxido sería? De litio. Gaseoso. El hidróxido de litio. O sea, si Ah. ustedes hacen reaccionar un metal alcalino que es el litio con el agua, les da como producto hidrógeno gas, o sea, H2, más el hidróxido correspondiente. En este caso sería hidróxido de litio. ¿Estamos? Ah. Este ejercicio Sí. es puro de estequiometría y ahí les dice cuántos gramos de litio se necesitan para producir 9,89 gramos de hidrógeno. Pura estequiometría. Estamos viendo todos los temas que estuvimos trabajando. Después, el ejercicio 3 es con urea, ¿sí? Fíjense que ahí les dice cuál es el reactivo limitante, calcular la masa de urea que se va a formar y les pide qué cantidad de reactivo en exceso queda sin reaccionar al finalizar la reacción. ¿Estamos? Sí. Después acá tienen el ejercicio 4, que es sobre rendimiento. Tienen que calcular el rendimiento teórico y tienen que calcular el rendimiento real. En el punto A es rendimiento teórico y en el punto B es, digamos, tienen que calcular el rendimiento real. O sea, estequiometría con la formulita de rendimiento. Ahora, siempre, digamos, ustedes se van a encontrar con muchos de estos tipos de ejercicios, en donde yo les podría decir, el titanio se hace reaccionar con magnesio, punto, listo. No, o sea, ustedes por ahí está bueno que vayan sabiendo de dónde se extraen los elementos químicos, para qué se suelen utilizar, por qué se usa determinada reacción química o no. Entonces, por eso, fíjense que ahí les dice qué características tiene el metal, en qué se utiliza, ¿sí? Entonces, ustedes, toda esa introducción les sirve para armar la reacción química con la que tienen que trabajar estequiometría y rendimiento. Fíjense que ahí les dice para qué se usa el titanio y cómo se obtiene. O sea, porque yo para poder usarlo, por ejemplo, para construir un avión, necesito al titanio tenerlo como titanio, como metal puro. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Bueno, se obtiene por la reacción del cloruro de titanio, el titanio con valencia 4, entonces ustedes tendrán que ser capaces de formar el cloruro de titanio, este compuesto, con magnesio. ¿Cómo magnesio? El magnesio común y corriente, solito. Ahora, esos van a ser mis dos reactivos. ¿Cuáles van a ser mis productos? El titanio solo, que es lo que yo estoy buscando, más cloruro de magnesio. O sea, es como que el cloruro se lo intercambian entre los dos metales. En los reactivos, el cloruro está con el titanio y el magnesio está solo. En los productos, el titanio está solo, que es el que yo estoy buscando, y el magnesio es el que pasa a formar la sal cloruro de magnesio.
Una vez que ustedes logren armar esa reacción, balancearla, ojo con las valencias y demás, hacen la parte de estequiometría para calcular los rendimientos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Y el último temita que nosotros tendríamos que repasar es un tema que ya vimos, solo que yo les puse ahí para que lo tengan a modo de recordatorio. Quizás ustedes ya lo escribieron en la carpeta, pero no importa, no les va a venir mal. Todas las formas de concentración que nosotros tenemos, habíamos dicho porcentaje peso en peso, volumen en volumen, también está peso en volumen, que ahí no lo escribí, la fracción molar, molaridad, molalidad, normalidad y partes por millón. ¿Se acuerdan que son todas concentraciones que nosotros hemos venido utilizando? Y además, les hice una salvedad con respecto a normalidad para que no haya confusiones a la hora de resolver los ejercicios. ¿Se acuerdan que la normalidad era el número de equivalentes por litro de solución? Ahora, ¿cómo calculo ese número de equivalentes? Que ya lo habíamos visto, pero acá se los puse para que lo tengan. Si es un ácido, por ejemplo el ácido sulfúrico, que está acá, es el peso del ácido dividido el número de hidrógenos o protones. O sea que sería en este caso 98 dividido 2, que da 49. Si es una base, es el peso dividido el número de oxidrilos. Y si es una sal, es el peso de la sal dividido la carga del catión o del anión. Si nosotros a esta sal la rompemos, nos quedan 2 sodios con una carga positiva cada uno y el carbonato con 2 cargas negativas. O sea que hacemos 106 dividido 2 y ahí nos da el peso equivalente de esta sal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y acá tienen un poquito de ejercicios sobre esto de las concentraciones. Bueno, si ustedes pueden resolver estos ejercicios que yo les doy ahora para repasar, están perfectamente en condiciones de poder rendir. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, escuchen. Quiero, por ejemplo, que cualquier duda que tengan, ustedes me la vayan consultando durante la resolución de la evaluación. Que ustedes me la vayan consultando a mí, como cuando me llaman al banco y me dicen, profe, vení, a que entre ustedes se empiecen a consultar y pierdan tiempo que no les va a servir ni a mí ni a ustedes. Yo de eso no tengo problema, pero la idea es la semana que viene vamos a tener clases a la tarde, entonces ahí lo haríamos como una prueba piloto y para que ya se saquen de encima todos estos temas. Ok. ¿Está bien? Sí. Sí. Durante la semana entonces te podemos mandar a corregir lo que hagamos ahora. Sí, no hay problema. Agarren, sáquenle fotos a los ejercicios y me los mandan por WhatsApp y yo se los voy corrigiendo, no hay problema por eso. Ok. ¿Sí? Bueno, estaríamos entonces. Que anden bien y que tengan buena semana. Nos vemos el jueves en física y ya después les voy a pasar qué elementos tienen que tener para hacer la actividad de física.
Vamos a hacer un Bueno, trabajo práctico cada uno en su casa. esta tarde te entrego lo de alcohol, profe. Bueno, el resto estuvo entregando lo de alcohol. Me falta lo último, la 8 nada más. Sí, Pero Bueno. esta tarde la entrego. Bien. Esta tarde te entrego eso. Bueno, entonces con eso estamos y ya después les paso una listita de los materiales que se tienen que conseguir para el jueves. Bueno, Bueno, chicos, que anden bien. Hasta luego. gracias, igualmente. Bueno, profe, Hasta luego. igualmente.